Policías racistas blancos incriminan a una mujer negra, sin saber que es una agente de la CIA. Y la verdad estalla en la corte. Tarde en la noche, en un tranquilo pueblo de Virginia, dos oficiales detienen a una mujer negra, acusándola de un crimen que no cometió. Lo que debería haber sido una parada de rutina, se convierte rápidamente en algo mucho más oscuro, una trampa cuidadosamente planeada. Pero lo que estos oficiales no sabían, era que su objetivo no era cualquier mujer. Era alguien con el poder de desmantelar todo lo que ellos creían tener bajo control. Esta historia da un giro impactante que nadie vio venir, revelando una red de mentiras y corrupción, y termina con un giro tan explosivo que sacudirá hasta los cimientos del departamento de policía. La noche era tranquila en Arlington, Virginia. El zumbido de las farolas parpadeaba sobre las aceras desiertas y algún que otro coche cruzaba las calles vacías. Tamara Porter conducía su elegante SUV negra, las manos relajadas sobre el volante, mientras avanzaba por el vecindario suburbano. Miró su reloj. Pasada la medianoche. Había sido un día largo, pero sentía una pequeña satisfacción. Su trabajo encubierto en ese pequeño pueblo estaba llegando a su fin, y ya tenía todo lo que necesitaba para salir limpia. Al acercarse a una intersección, redujo la velocidad, notando el leve destello de una señal de alto reflectante. Tamara tenía un instinto agudo para los detalles, algo que había perfeccionado durante años como agente de campo. Se detuvo por completo, con las manos firmes en el volante, y luego giró a la izquierda. Segundos después, luces azules y rojas comenzaron a parpadear detrás de ella, reflejándose en su retrovisor. El chillido de la sirena rompió la quietud de la noche. Pero el corazón de Tamara no se aceleró. Estaba entrenada para momentos así. En lugar de alterarse, su mente se agudizó. Respiración controlada, mirada fija. Vio el coche patrulla acercarse, sus luces lanzando sombras alargadas en su tablero. Con calma, orilló su vehículo, apagó el motor y buscó en la guantera su licencia y registro. El coche policial se detuvo justo detrás, las luces aún parpadeando. Pudo ver a dos oficiales bajando, uno alto, de mandíbula cuadrada y paso autoritario, el otro, más bajo y robusto, seguía de cerca. Ambos llevaban los uniformes azul marino del Departamento de Policía de Arlington, sus placas brillando bajo las farolas. Tamara leyó sus nombres al acercarse. Oficial Brandon Carter y oficial Mark Sullivan. Buenas noches, señora, dijo Carter con voz firme, mientras apuntaba con su linterna al interior del auto. ¿Sabe por qué la detuvimos? Tamara mantuvo el rostro neutro, mirándolo sin vacilar. No, oficial. No iba rápido y me detuve por completo en la intersección. Carter esbozó una sonrisa condescendiente. De hecho, no se detuvo por completo. Eso es una infracción. Tamara frunció el ceño levemente, pero mantuvo la compostura. Estoy segura de que me detuve, oficial. Si está equivocada, interrumpió Carter con tono más severo. Licencia y registro. Tamara le entregó los documentos sin dudar, con movimientos lentos y calculados. No tenía interés en escalar la situación. Carter los examinó, deteniéndose en su licencia. Pudo sentir su escrutinio, el cambio sutil en su mirada al procesar su identidad. Placas de Virginia, dirección local, murmuró, y luego más alto. ¿Vive por aquí? Tamara asintió. Sí. De pronto, el oficial Sullivan, que revisaba la parte trasera del vehículo, gritó, «Hey, Carter. Deberías venir a ver esto». Carter enderezó la postura, devolvió los documentos sin decir nada y ordenó, «Permanezca en el vehículo». Tamara apretó la mandíbula al verlos por el espejo lateral. Sullivan señalaba algo en la cajuela, hablando en voz baja. Carter asintió, y los dos intercambiaron una mirada que encendió una alerta dentro de ella. No era miedo. Tamara rara vez sentía eso. Era una advertencia instintiva. Carter regresó a la ventana. Su rostro ahora era severo. «Salga del vehículo, señora». Tamara ladeó la cabeza, con tono calmo. «¿Puedo saber por qué, oficial?» «Tenemos razones para creer que está en posesión de sustancias ilegales». El tono era frío, casi ensayado. ¿Sustancias ilegales? «Creo que está cometiendo un error», respondió Tamara. «Ya lo veremos», dijo Carter, señalando que saliera. Sullivan ya la esperaba en la parte trasera, con una sonrisa arrogante en el rostro. Reprimiendo un suspiro, Tamara abrió la puerta y bajó. Sus movimientos eran lentos, calculados, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Se mantuvo con las manos a los costados, observando cómo Sullivan abría la cajuela con dramatismo y señalaba una pequeña bolsa sin marcas.
Aquí está, dijo Sullivan con falsa sorpresa. Una bolsita de buena mercancía. Tamara miró la bolsa, y luego a los oficiales. Su rostro era inescrutable. Pero por dentro, su mente trabajaba a toda velocidad. Esa bolsa no estaba allí cuando salió de casa. Estaba segura. Esto era una trampa. Carter se acercó más, su sonrisa ensanchándose. ¿Algo que quiera decirnos, señora? Tamara esbozó una ligera sonrisa. Casi imperceptible. Sin miedo, sin culpa. Guardaré mis comentarios para el lugar adecuado. Carter rió, interpretando su calma como arrogancia. Tendrá su oportunidad. Queda arrestada por posesión con intención de distribuir. Sullivan se acercó a esposarla. Tamara se dejó esposar, su mirada firme. Están cometiendo un gran error, dijo suavemente. Su tono hizo que Sullivan se detuviera medio segundo antes de colocarle las esposas. Ya veremos, dijo Carter, guiándola al coche patrulla. A ver si sigue tan confiada ante un juez. Durante el trayecto a la estación, Tamara miró por la ventana. Su mente ya trazaba el siguiente paso. Los oficiales pensaban que habían atrapado a una criminal cualquiera. Pero no tenían idea con quién se habían metido. ¿Viste su cara? Ni un atisbo de pánico. Ya cambiará, respondió Carter, con una sonrisa burlona en los labios. Ahora es solo otro nombre más en el sistema. Nadie va a mirar demasiado profundo, añadió Sullivan. Además, ya tenemos todo lo que necesitamos. La evidencia es sólida como una roca. Ninguno de los dos notó al joven oficial del área de procesamiento observando desde cerca. Su rostro estaba pálido, los ojos lanzando miradas nerviosas hacia las celdas. Algo en toda la situación no le cuadraba, pero se mantuvo en silencio. En esa estación, cuestionar a los oficiales veteranos no solo estaba mal visto. Era peligroso. De vuelta en su celda, Tamara cerró los ojos. Su respiración era constante. Las horas pasaban, pero ella no dormía. No lo necesitaba. Cada minuto era un paso más hacia el momento en que todo se vendría abajo. La tormenta venía en camino, y Tamara era el ojo sereno en su centro. Un delgado rayo de luz entró por la pequeña ventana ubicada en lo alto de su celda. El amanecer filtraba una tenue claridad sobre las frías paredes de concreto. Tamara no se había movido mucho durante la noche, seguía sentada en el banco metálico, los ojos entrecerrados como en una especie de meditación. Dormir era un lujo que rara vez se permitía en una misión. Su mente era más aguda así, calculando, anticipando. Del pasillo se colaban voces apagadas. El turno de día comenzaba, y con él, la estación se llenaba de movimiento. Escuchaba con atención, identificando los tonos, los pasos, las señales sutiles que decían más de lo que aparentaban. Un zumbido fuerte indicó que la puerta del bloque de celdas se abría. Pasos pesados resonaron por el pasillo. Tamara no se inmutó cuando el oficial Sullivan apareció frente a su celda con una carpeta en la mano y su sonrisa cínica de siempre. «Buenos días, princesa», dijo con tono burlón. «¿Dormiste bien o el catre no era lo suficientemente 5 estrellas?» Tamara lo miró en silencio. Esa falta de reacción le molestaba más de lo que admitía. Desvió la vista hacia los papeles. «Tienes audiencia para fianza esta tarde», dijo, golpeando el formulario con su bolígrafo. «Pero entre tú y yo, no te hagas muchas ilusiones. A los jueces por aquí no les caen bien los traficantes». Ella inclinó ligeramente la cabeza. Su rostro tranquilo, inquebrantable. «Es bueno saberlo», respondió con suavidad. Sullivan frunció el ceño, su seguridad resquebrajándose por un segundo. Carraspeó y retrocedió. «Disfruta tu desayuno», murmuró antes de alejarse por el pasillo. Tamara recargó la espalda en la pared. Sus ojos lo siguieron hasta que desapareció. Las grietas en su fachada ya estaban apareciendo. Solo necesitaba un poco más de tiempo. En la recepción, el joven oficial James Keller, recién salido de la academia, observó a Sullivan cruzar la estación. Todavía sentía una incomodidad persistente. Había procesado docenas de arrestos en sus pocos meses allí, pero este era distinto. Tamara Porter no se comportaba como los demás detenidos. No estaba desafiante ni temerosa. Su calma, sus respuestas medidas, no eran normales. Y luego estaba la bolsa de drogas. Demasiado conveniente. Ahí, en la cajuela, como si alguien la hubiera dejado envuelta para regalo. Keller dudó. Sus dedos flotaban sobre el teclado. Conocía las reglas no escritas, no se cuestiona a los oficiales veteranos. Pero la duda lo carcomía.
Miró los monitores de vigilancia, la cámara enfocando el pasillo frente a la celda de Tamara. Ella estaba allí, inmóvil, su rostro imposible de leer. Keller se mordió el labio. Una chispa de decisión comenzó a arder en su interior. Mientras Keller luchaba con su conciencia, Tamara hizo su jugada. Sus manos descansaban en su regazo, casuales, pero sus ojos estaban fijos en la cámara de seguridad. Era un modelo viejo, posiblemente desactualizado, con mantenimiento deficiente. Esperó hasta que el pasillo estuvo despejado. Entonces, se movió apenas en el banco. Un gesto mínimo. Oculto en el dobladillo de su chaqueta, había un pequeño rastreador, equipo estándar para operativos de campo de la CIA. Presionó su mano contra la tela. Con un leve clic imperceptible, el rastreador envió una señal silenciosa. Una baliza. Un mensaje que llegaría a su equipo en segundos. No necesitaba decir nada. Ellos sabrían qué hacer. En la sala de descanso, Carter y Sullivan reían mientras bebían café y hojeaban el periódico. Seguro está sentada pensando que vamos a ceder, dijo Carter, sacudiendo la cabeza. Siempre creen que pueden hablar y salir del lío. Sí, pues le espera una buena sorpresa, se rió Sullivan. Este caso es pan comido. Tenemos las drogas, el informe, y ningún testigo. Nadie va a venir a salvarla. Carter se recostó en la silla, una sonrisa satisfecho en su rostro. ¿Sabes qué me gusta de este trabajo? La previsibilidad. Siempre son del mismo tipo. Creen que son más listos que nosotros. Pero nunca lo son. Su risa resonó en la sala, completamente ajenos a la tormenta que se avecinaba. En una oficina cercana, un teléfono discreto vibró suavemente sobre un escritorio. Una mano respondió al instante. La voz al otro lado, tranquila pero con autoridad, señal recibida. Ubicación confirmada. Movilizando recursos. Tamara apoyó la cabeza contra la pared. Por un momento, casi pudo sentir los engranajes del operativo en movimiento. Cada segundo que pasaba, la acercaba más al ajuste de cuentas. Abrió los ojos y sonrió levemente. No había alegría en esa sonrisa, solo certeza. Los oficiales no tenían idea de lo que se les venía encima. La estación seguía su rutina matutina, informes, llamadas, café. Todo como de costumbre, excepto para Tamara Porter y los dos hombres que orquestaron su caída. Para Carter y Sullivan, el día era una vuelta de la victoria. Tamara permanecía inmóvil en su celda. Su postura tan serena como siempre. A través de los barrotes, podía ver sombras pasar, escuchar fragmentos de conversación. Pero seguía enfocada. Sabía cómo volverse invisible, hasta el momento exacto en que hacerte ver es lo que más importa. Su señal ya había sido enviada hacía horas. Confiaba en su equipo, pero también sabía que el momento del golpe tenía que ser perfecto. Mientras tanto, sembrar dudas era esencial. En la recepción, Keller volvió a mirar los monitores. Algo en Tamara le resultaba inquietante. No era miedo, ni desafío. Era paciencia. Una calma que no encajaba con alguien acusado de narcotráfico. Inquieto, Keller abrió su archivo en la computadora. Su información era básica, excepto por un vacío en su historial laboral. El sistema marcaba su ocupación como consultora independiente. Sin más detalles. Frunciendo el ceño, Keller minimizó el archivo. Carter y Sullivan reían en la sala de descanso, su despreocupación le revolvía el estómago. Sin poder evitarlo, Keller abrió el reporte del arresto. Lo leyó en voz baja, motivo de la parada, no respetar la señal de alto. Comportamiento nervioso durante la detención. Accedió voluntariamente al registro del vehículo. Se encontraron sustancias controladas en la cajuela. Todo sonaba, demasiado limpio. Demasiado ensayado. Las horas pasaron. La inquietud de Keller crecía. Se acercó lentamente a las celdas. Miró a Tamara una vez más. Finalmente, se atrevió a hablar. ¿Señora Porter? Dijo, deteniéndose fuera de los barrotes. Tamara alzó la mirada. Sus ojos oscuros, agudos, lo evaluaron. Sí. Keller dudó. Su mano descansaba en el cinturón. Yo, solo quería preguntarle, ¿usted realmente consintió el registro de su auto? Tamara ladeó la cabeza. Podía ver la duda en sus ojos. Las pequeñas grietas que comenzaban a formarse. ¿Qué crees tú, oficial Keller? Preguntó con tono suave, pero directo. Keller tragó saliva. Yo, solo estoy haciendo mi trabajo, respondió, con la voz insegura.
Eso es exactamente en lo que ellos confían, dijo Tamara, sin apartar la mirada. ¿En qué gente como tú mire hacia otro lado? El rostro de Keller se sonrojó. Tartamudeó algo y retrocedió por el pasillo. Pero Tamara lo vio, esa duda. Ese conflicto. La primera chispa de verdad. Mientras tanto, en el corazón de Arlington, un sedán negro sin distintivo se detuvo frente a un edificio anodino. Del interior bajó un hombre vestido con un traje impecable, sus movimientos eran deliberados y calculados. Lo flanqueaban dos agentes más, con actitud profesional y alerta. ¿Tiempo estimado para la extracción?, preguntó uno de los agentes al entrar al edificio. El hombre miró su reloj, el rostro imperturbable. Procederemos cuando ella dé la señal. Por ahora, observamos. Dentro de una sala de operaciones segura, varias pantallas mostraban imágenes en vivo de la estación de policía. En una de ellas, Tamara permanecía inmóvil en su celda, sentada como una estatua. En otra, el oficial Keller se veía visiblemente alterado, caminando de un lado a otro. Parece que el chico está empezando a quebrarse, comentó uno de los agentes. Bien, respondió el hombre del traje. Lo utilizaremos cuando llegue el momento. En la sala de descanso, Carter se recostaba en su silla mientras bebía su tercer café del día. ¿Viste a Keller esta mañana?, le dijo a Sullivan. Parecía que había visto un fantasma. Sullivan se rió, negando con la cabeza. Está pensando demasiado. Recién salido de la academia, siempre se pone nerviosos con su primer gran caso. Sí, bueno, esperemos que no empiece a hacer demasiadas preguntas, dijo Carter, con un tono que se volvió más oscuro. No importa, respondió Sullivan con un encogimiento de hombros. La evidencia está ahí, y ella no tiene coartada. Aunque el chico se ponga curioso, no podrá probar nada. Carter asintió, pero una sombra cruzó brevemente su rostro. Por primera vez, consideró la posibilidad de que la duda de Keller pudiera contagiarse. A medida que avanzaba el día, la tensión en la estación comenzó a subir. Tamara lo sentía, era casi imperceptible. Un cambio en el aire. Sabía que su equipo observaba, esperando el momento justo para actuar. Keller volvió a caminar por el pasillo. Sus pasos, ahora más lentos. Se detuvo frente a su celda, el rostro lleno de conflicto. Dijiste que ellos cuentan con gente como yo, dijo en voz baja. ¿Qué quisiste decir? Tamara lo miró fijo. Sabes exactamente a lo que me refiero. La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? Keller la observó por unos segundos, luego se alejó en silencio, los hombros tensos. En la sala de operaciones, el hombre del traje vio cómo Keller se retiraba. Una ligera sonrisa apareció en su rostro. Está cerca, dijo. Un empujón más. Uno de los agentes lo miró, y la sonrisa del líder se amplió. Entonces, volteamos todo esto. Keller se sentó en su escritorio, los dedos tamborileando contra la mesa mientras miraba el archivo digital de Tamara Porter. Las palabras se difuminaban ante su vista mientras su mente giraba. Sentía un nudo crecerle en el pecho. Algo no estaba bien. No podía ignorarlo más. Miró hacia la sala de descanso, donde Carter y Sullivan seguían riendo. Esa actitud despreocupada contrastaba brutalmente con su creciente malestar. La estación se sentía más opresiva que nunca, como si las paredes observaran en silencio. Recordó las palabras de Tamara, eso es lo que ellos cuentan. En que sigas órdenes sin cuestionar. Su voz había sido firme. Precisa. Como si supiera exactamente qué decir. Y tal vez lo sabía. Pero, ¿acaso estaba equivocada? A medida que pasaban las horas, la duda se transformó en resolución. Keller necesitaba respuestas. Pero no podía llamar la atención. Ya lo tachaban de novato. Un paso en falso, y estaría completamente solo. Esperó a que Carter y Sullivan salieran del cuarto, y entonces se deslizó al archivo. Las luces fluorescentes zumbaban suavemente sobre las estanterías llenas de documentos y terminales antiguas. Inició sesión en el sistema. Sus manos temblaban levemente mientras buscaba casos anteriores vinculados a Carter y Sullivan. Los nombres aparecieron una y otra vez. Arrestos con patrones sospechosamente similares, infracciones menores de tránsito que terminaban en acusaciones por drogas. La mayoría de los detenidos eran personas de color. La mayoría fueron condenados. El nudo en su pecho se hizo más fuerte. En su celda, Tamara permanecía serena. Su cuerpo era un monumento a la compostura. A través de los barrotes, vio la sombra de Keller pasar una vez más. Sus pasos eran distintos ahora, más lentos, más pesados.
Ella lo sentía. El conflicto estaba cerca. Muy cerca de romper el ciclo de lealtad ciega del que hombres como Carter y Sullivan se alimentaban. Se movió levemente en el banco. Lo suficiente para llamar su atención. Él se detuvo. Oficial Keller, dijo ella, su voz suave, pero firme. Él dudó. Su mano se aferró al marco de la pared como si fuera su último ancla. ¿Qué? Preguntó, a la defensiva. ¿Has visto algo, verdad? Algo que no cuadra. Keller tragó saliva. No puedo. Se detuvo. Su voz se quebró. Solo trato de hacer mi trabajo. ¿Y cuál es tu trabajo exactamente? Insistió Tamara. ¿Seguir órdenes? ¿Mirar a otro lado cuando sabes que algo está mal? Keller apretó la mandíbula. Sus ojos se desviaron hacia el pasillo. No entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Entiendo más de lo que crees, respondió ella. Sé lo que es sentirse atrapado. Creer que no tienes opción. Pero la tienes, Keller. Siempre hay una elección. Keller se alejó. Pero sus palabras lo siguieron como un eco. De regreso en su escritorio, sus dedos flotaban sobre el teclado. Miró la lista de casos asociados a Carter y Sullivan. Cada nombre era un golpe al estómago. Finalmente, tomó una decisión. Abrió un canal de correo seguro. Tecleó con rapidez, su determinación creciendo. Adjuntó los expedientes. Escribió una nota, a quien corresponda, hay algo mal en esta estación. No sé a quién más acudir. Por favor, ayuden. Presionó enviar. Su corazón latía como un tambor. No sabía quién recibiría ese mensaje, o si siquiera alguien lo leería. Pero era el primer paso. El primer paso hacia lo correcto. En la sala de descanso, Carter recostado en su silla, comentó, ¿notaste aquello raro hoy? Sullivan se encogió de hombros. El chico siempre es raro. ¿Qué va a hacer? ¿Delatarnos? Carter esbozó una sonrisa, pero sus ojos se entrecerraron. Igual, vigílalo. Lo último que necesitamos es un novato metiendo la nariz donde no debe. Esa tarde, mientras la estación zumbaba de actividad, el mismo sedán negro volvió a aparecer en el estacionamiento. Dentro, el equipo de Tamara preparaba su siguiente jugada. Habían interceptado el correo de Keller. Justo como esperaban. Ahora tenían todo lo necesario para actuar. Hagámoslo limpio, dijo el líder del equipo, ajustando su corbata. Sin interrupciones innecesarias. Vamos a exponer esto desde adentro. Cuando salieron del auto, el sol se reflejaba en sus placas, FBI. En su celda, Tamara sonrió levemente al escuchar la puerta principal abrirse. No podía verlos desde su posición, pero no lo necesitaba. Sabía que su equipo ya estaba dentro. La tormenta ya no se avecinaba. La tormenta había llegado. El zumbido de la estación se convirtió en un silencio incómodo cuando los agentes del FBI entraron. Se movían con precisión. Sus trajes negros impecables, sus insignias brillando bajo las luces fluorescentes. El agente al frente, un hombre alto, de cabello gris y rostro severo, se acercó al escritorio principal. Sus ojos escaneaban la sala con autoridad silenciosa. El oficial Keller, sentado cerca, se congeló en seco. Su corazón se aceleró. No sabía si era miedo o alivio. Vio cómo el agente se inclinaba ligeramente hacia el sargento de guardia, sus palabras inaudibles para el resto. El sargento, un hombre robusto y hosco, se enderezó de inmediato, la mano yendo instintivamente a su radio. ¿De qué se trata esto? Preguntó con cautela. Investigación federal, respondió el agente, con voz firme. Necesitamos acceso inmediato a los registros y celdas. El sargento vaciló. Se cruzó miradas con otro oficial. No había un protocolo para negar el acceso. Está bien, síganme, gruñó. Desde su escritorio, Keller los observaba. Sus palmas sudaban. Sabía que su correo lo había provocado todo, pero no esperaba una respuesta tan rápida. Ni tan visible. Sus ojos se dirigieron hacia Carter y Sullivan. Ya no reían. Hablaban en susurros, con ceños fruncidos. Carter se cruzó con la mirada de Keller por una fracción de segundo. Keller bajó la vista al monitor. El ambiente en la estación había cambiado. Y todos lo sabían. En una sala de interrogatorios, el agente Daniel Trask, el líder de la operación, se mantenía apoyado en la pared mientras otro agente conectaba discos duros y un servidor portátil. El equipo comenzó a escarbar entre los archivos digitales del departamento. ¿Algo?
Preguntó Price. Una joven agente con ojos filosos asintió. Mucho. Los expedientes están llenos de inconsistencias. Arrestos repetidos, narrativas idénticas, brechas en los procedimientos, esto no es mala praxis. Es sistemático. Price apretó la mandíbula. Quiero todo. Cada registro, cada informe, cada evidencia relacionada con esos dos. En su celda, Tamara escuchaba los murmullos en el pasillo. Sentía el cambio. Su equipo estaba ahí. La espera estaba por terminar. El brazalete que le habían colocado dejaba marcas rojas en sus muñecas, pero eso no le importaba. Su mente estaba en lo que venía. El momento en que la verdad saldría a la luz. En la sala de descanso, Carter caminaba en círculos. Su café olvidado en la encimera. Sullivan lo miraba en silencio, con los brazos cruzados. ¿Crees que esto sea por ella? Preguntó finalmente. Carter se detuvo, lo fulminó con la mirada. Claro que es por ella. ¿Por qué más estarían los federales aquí? Sullivan tragó saliva. ¿Crees que lo saben? Carter bufó. Pero sin convicción. ¿Saber qué? No hay nada que saber. Sí, claro, murmuró Sullivan. Entonces, el agente Price salió de la sala de interrogatorios, acompañado de 2 agentes más. Llevaba una carpeta llena de reportes. La evidencia en sus manos. Caminó por la estación, su rostro impenetrable. Cuando llegó al centro de operaciones, su mirada se posó directamente en Carter y Sullivan, quienes quedaron paralizados en seco. Los agentes se desplegaron como centinelas. Oficiales Brandon Carter y Mark Sullivan, dijo Price, su voz cortó el aire como un cuchillo. Necesitamos hablar con ustedes. Carter intentó mantener la compostura. Forzó una sonrisa al dar un paso al frente. ¿De qué se trata esto? Preguntó, con tono despreocupado. No tenemos nada que ocultar. Price ni siquiera parpadeó. Perfecto. Entonces no tendrán problema en responder unas preguntas. La sala quedó en silencio absoluto mientras los agentes escoltaban a los 2 oficiales hacia la misma sala de interrogatorios donde habían estado minutos antes. Desde su escritorio, Keller observaba, con el corazón latiendo con fuerza. Podía ver las grietas formándose en la fachada de Carter, la tensión acumulándose en los hombros de Sullivan. Ese dúo seguro de sí mismo ahora parecía acorralado. Minutos después, otro agente llegó hasta la celda de Tamara. La puerta se abrió con un zumbido, y el agente entró. Su expresión era neutra, pero su tono respetuoso. Señorita Porter, dijo. Está libre. Tamara se puso de pie. Sus movimientos eran suaves, deliberados. Miró al agente, asintiendo ligeramente antes de salir de la celda. El pasillo parecía más claro, el aire menos denso. La opresión de la estación comenzaba a desvanecerse mientras avanzaba hacia la recepción. Al pasar junto al escritorio de Keller, sus miradas se cruzaron. Él abrió la boca para hablar, pero vaciló, las palabras atoradas en su garganta. Tamara se detuvo, se giró completamente hacia él. Gracias. Dijo en voz baja, con un tono que decía mucho más de lo que parecía. Keller sintió un nudo en el pecho. Asintió con un gesto leve, aferrándose al borde del escritorio. No sabía qué venía después, pero por primera vez desde que se unió a la fuerza, sentía que había hecho algo que realmente importaba. Las puertas de la sala de interrogatorio se cerraron tras Carter y Sullivan. Pronto, se oyeron voces elevadas. Tamara, desde la entrada de la estación, observaba mientras los agentes desmontaban sistemáticamente las mentiras de los oficiales. La tormenta por fin había llegado. En el interior de la sala, Carter y Sullivan estaban sentados en una mesa de metal, rígidos, tensos. Frente a ellos, el agente Price apoyaba las manos sobre una pila de documentos. El silencio era incómodo. Solo se escuchaba el zumbido del fluorescente sobre sus cabezas. Entonces, comenzó Price, con tono controlado. ¿Quieren empezar con el informe del arresto, o vamos directo a la evidencia plantada? Sullivan se sobresaltó. Sus ojos fueron directo hacia Carter. No sabemos de qué está hablando, dijo Carter con firmeza, su voz cargada de desafío. Price no se inmutó. Abrió la carpeta y comenzó a deslizar fotografías sobre la mesa. Una por una. Imágenes de las cámaras de seguridad de la estación, mostrando a Carter y Sullivan sosteniendo la bolsa sin marcas antes de registrar el auto de Tamara. La mandíbula de Carter se tensó, pero se mantuvo en silencio. Eso no prueba nada, dijo. Estábamos asegurando evidencia. Price levantó una ceja y se inclinó hacia adelante.
¿En serio? Porque las marcas de tiempo dicen otra cosa. Además, tenemos grabaciones de audio, cortesía del dispositivo de vigilancia oculto de la señorita Porter, donde se los escucha hablar de lo fácil que sería incriminarla. Sullivan se puso pálido. Sus manos se aferraban al borde de la mesa. Eso no pueden usarlo. Eso es una trampa. Price esbozó una sonrisa fría, negando con la cabeza. No. Eso es justicia. Y es solo la punta del iceberg. Hemos revisado sus casos anteriores. Decenas de arrestos con patrones idénticos. Todos están siendo reexaminados. Pero que quede claro, hoy no saldrán caminando de aquí. La máscara de Carter comenzó a desmoronarse. Sus hombros se vinieron abajo. Sullivan hundió la cara en las manos, sintiendo por fin el peso de sus acciones. Mientras tanto, en la estación, Keller seguía en su escritorio. Lo habían llamado para confirmar detalles sobre los procesos internos. Cuando volvió, sintió por primera vez las miradas de Carter y Sullivan, sabían que alguien desde adentro había hablado. Los agentes regresaron al área principal. Keller se puso de pie, con las manos temblando levemente. Se acercó a Price. ¿Y ahora qué sucede?, preguntó. Price lo miró. Su expresión, por primera vez, se suavizó. Ahora, limpiamos la casa. Hizo una pausa. Y tú, hiciste lo correcto. Keller asintió. Por primera vez, sentía propósito. Sentía paz. Tamara, desde la entrada, observaba cómo escoltaban a Carter y Sullivan con las manos esposadas. Los oficiales que una vez se creían intocables ahora tenían la mirada baja. Derrotados. La estación murmuraba, los agentes cruzaban miradas incrédulas. La verdad había estallado, y no había forma de taparla. Price se acercó a Tamara. Tenemos todo lo que necesitamos, dijo. Tu trabajo aquí ha terminado. Tamara asintió, imperturbable. Bien. Asegúrate de que esto perdure. Price sonrió levemente. Lo hará. Cuando Tamara salió, el aire frío le golpeó el rostro. La carga que había llevado durante semanas comenzaba a desaparecer. En su lugar, quedaba la satisfacción de saber que se había hecho justicia. En los días que siguieron, el escándalo recorrió como pólvora todo el país. La noticia del arresto de Carter y Sullivan estaba en todas partes, noticieros, redes sociales, titulares. Corrupción policial expuesta. El FBI desmantela red de abuso en Arlington. Los rostros de los oficiales, ahora serios y despojados de arrogancia, se repetían en bucle en cada pantalla. El nombre de Tamara Porter se mantuvo fuera de los medios, por decisión de su equipo. La atención debía centrarse en la corrupción, no en ella. Y eso era justo lo que Tamara quería. No buscaba fama. Solo resultados. En una sala de interrogatorios del Centro Federal de Detención, Carter y Sullivan estaban frente a sus abogados. La arrogancia se había convertido en desesperación. Los cargos eran aplastantes: falsificación de informes, evidencia plantada, abuso de poder, en docenas de casos. Esto es grave, dijo Sullivan con la voz temblorosa. Tienen todo. Audio, video, archivos. ¿Qué hacemos? Carter, más callado que nunca, murmuró, lucharemos. Pero no había convicción en sus palabras. Sus abogados sabían que no había escapatoria. Su única esperanza era negociar un acuerdo para evitar décadas en prisión. De vuelta en Arlington, las consecuencias seguían cayendo. Investigaciones internas revelaron más oficiales involucrados. Las renuncias se acumulaban. El jefe de policía ofreció una rueda de prensa, prometiendo reformas y transparencia. Pero la reputación del departamento ya estaba destruida. Keller se convirtió en el centro de atención. Algunos lo evitaban, otros lo aplaudían. Él no buscaba aplausos. Solo había hecho lo correcto. Y eso, bastaba. Una semana después, Keller y Tamara se encontraron en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. El ambiente era tranquilo. Casi irreal tras todo lo vivido. Keller se sentó frente a ella, nervioso. No estaba seguro de que vendrías, admitió. Tamara alzó una ceja, esbozando una sonrisa sutil. Te ganaste esta conversación. No muchos habrían hecho lo que hiciste. Keller bajó la mirada. No podía seguir ignorándolo, dijo. Pero no sé si sirvió de algo. La estación sigue siendo un desastre. Y como Carter y Sullivan, hay muchos más. Hizo la diferencia para las personas que ellos dañaron, respondió Tamara con firmeza. Y también la hizo para ti. No subestimes eso.
Sus palabras aliviaron parte de la tensión que él cargaba. Por primera vez, sonrió sinceramente. ¿Y tú? ¿Qué sigue? Tamara se recostó en la silla. Su rostro volvió a ser indescifrable. Ahora, sigo con la siguiente misión. Siempre hay otra pelea. Meses después, Carter y Sullivan se declararon culpables. Cada uno recibió una larga condena. Sus carreras terminaron. Su reputación destruida. Por fin, enfrentaban las consecuencias. Los casos construidos sobre sus mentiras fueron revisados, muchos inocentes fueron exonerados. Líderes comunitarios aprovecharon el escándalo para exigir reformas profundas. En un momento de calma, Tamara empacaba una pequeña maleta en su apartamento. Un dossier descansaba sobre la mesa, con los detalles de su próxima misión. Lo cerró sin dudar. Ya pensaba en el futuro. El teléfono vibró. Respondió. ¿Lista para la siguiente? Dijo la voz de Price. Tamara sonrió levemente. Siempre. Salió al aire fresco del atardecer. La puerta se cerró detrás de ella. La lucha no había terminado. No para ella. No para los que aún necesitaban justicia. Pero por ahora, podía permitirse una pequeña satisfacción. Se había hecho justicia. La verdad había prevalecido. Y así, la verdad salió a la luz y la justicia se impuso. Esta historia no es solo sobre un agente de la CIA desenmascarando a policías corruptos. Es un recordatorio de que la verdad, aunque silenciada, siempre encuentra su camino. Tamara no usó la violencia, ni el poder, ni la venganza, usó la paciencia, la inteligencia y la justicia. También nos muestra que el coraje no siempre viene de quien lleva un arma o un uniforme, sino de quien decide hacer lo correcto, incluso cuando hacerlo significa ir en contra del sistema. Como Keller, a veces basta una sola persona valiente para encender la chispa que lo cambia todo. Porque al final, la oscuridad no puede esconderse para siempre, y cuando la verdad llega, lo ilumina todo. Si te impactó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Justicia, porque mañana tenemos otra historia impactante.